Muy bien, y continuamos hablando de la salud y el consumo, para hacer referencia al consumo de las grasas trans en nuestro país, en la República Argentina. Así es, lo que ha significado para nuestro país lo perjudicial que es para la salud. El consumo de grasas trans es realmente muy peligroso para la salud, ya que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de muerte súbita, de origen cardíaco y de diabetes mellitus. Para esto vamos a hablar con Ignacio Draque, que es referente de la ONG Consumidores Argentinos. Ignacio, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ezequiel, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, para hablar un poquito acerca de esta regulación con respecto a las grasas trans, porque pareciera que no hay mucha conciencia, ¿no?, de lo dañino que son para nuestro organismo. Sí, exactamente. Lo que sucede con las grasas trans, que a diferencia de otro tipo de ingredientes que a veces forman parte de los alimentos, las grasas trans no aportan ningún tipo de beneficio a la salud. Hace poquito tomó estado público los nutrientes críticos a partir de la ley de etiquetado frontal, azúcares, grasas, sodio, que ahí la cuestión era que el exceso de ese tipo de nutrientes así hace mal. En el caso de las grasas trans, ninguna proporción es buena, o sea, hay que evitar el consumo de este tipo de grasas que está como incorporado, la industria alimentaria lo empezó a utilizar ya hace algunos años para prolongar la duración de los alimentos o hacerlo como más sabroso al paladar, pero la verdad que han avanzado estudios que mostraron que justamente todas las consecuencias para la salud que mencionaron ustedes al principio. Sí, bien. Las enfermedades estaba viendo, Ignacio, sí, cerebro y cardiovasculares, el alto impacto que tiene el consumo de grasas trans, ¿no? Exactamente. Se calcula que en todo el mundo, por el consumo de este tipo de grasas, mueren alrededor de 5 millones de personas. O sea que lo que se ha demostrado, la Organización Mundial de la Salud demuestra que en la medida que uno reduce, es una política costo efectiva, o sea, si uno reduce o directamente elimina este tipo de grasas en los alimentos, se reduce casi linealmente, o sea, si se reduce, por ejemplo, un 20% el uso de grasas trans, se reduce entre un 20 y un 40% la cantidad de infartos, ACV, problemas cardíacos. Así que, bueno, justamente por eso es importante poner a discutir el uso de este tipo de ingredientes. Es directamente proporcional, ¿no?, el consumo al riesgo, ¿no? ¿En qué está presente? ¿Cómo identificar, Ignacio, estas grasas trans? ¿En qué alimentos? Bueno, las consumimos sin saber, sí, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, uno lo encuentra ahí a veces medio escondido, pero por ejemplo, las golosinas, algunas galletitas dulces rellenas que tienen bastante grasas trans, o bizcochuelos, algunas galletas, tarta. Donde se las suele encontrar más seguido es, por ejemplo, en los fritos, ¿no? Snacks, pollos fritos, donas. Y también lo que estuvimos viendo es en algunos productos de panadería, sobre todo en las que son estas fabricaciones más industriales, por ejemplo, de medialunas, a veces en medialunas, facturas, en las tortitas negras. Claro, exactamente. Sí. Entonces ahí es donde las encontramos con más frecuencia. Bien. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Sí. Claro, ¿qué es lo que se debería, regular en algún punto? ¿Cuál sería el punto de partida para regular, estas grasas trans a las que estamos expuestos y a las que consumimos muchas veces sin saberlo en Argentina? Bueno, nosotros lo que estamos planteando con otras asociaciones de la sociedad civil, FUNDEP, SANAR, FIC, FAGRAN, que también son las que estuvimos más involucradas con etiquetado, este tipo de componentes se regula a través del Código Alimentario Argentino, a diferencia de vuelta de lo que fue etiquetado frontal, que fue una ley del Congreso.
el Código Alimentario Argentino se regula a través del Poder Ejecutivo. Tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Comercio forman parte de la Comisión Nacional de Alimentos. Por eso es que hace aproximadamente 2 meses presentamos una propuesta en la CONAL para que se modifique. Hay un artículo del Código Alimentario que es el 155 tris que regula este componente, y proponemos que se reduzca tanto en materias primas como en el resto de los alimentos a un 2%. En la actualidad, si bien Argentina había avanzado hace aproximadamente entre 10 y 5 años, el límite está puesto en 5% y hay como un vacío legal con respecto a las materias primas. Nosotros lo que proponemos es que justamente todo, alimentos y materias primas, se reduzca el límite de grasas trans a un 2%. Y otra cuestión que proponemos es que se elimine directamente el uso de aceites parcialmente hidrogenados, que son el principal fuente de aporte de grasas trans en las materias primas. Claro, ¿cuán factible ven esto? Bueno, teniendo en cuenta la postura también que han mostrado las industrias con la ley de etiquetado, ¿no? ¿Cómo piensan que se puede asimilar? Si piensan también algún estímulo, algún beneficio para poder implementarlo, para que puedan también disminuir, ¿no? Los contenidos de grasas trans en las producciones de alimentos. Sí. Acá me parece que lo importante, tampoco se puede generalizar porque hay un sector de la industria alimentaria que se ha adaptado y ha reducido o directamente eliminado este tipo de componentes. Nosotros creemos que es muy importante poner en la agenda, y como lo están tratando muy bien ustedes, qué es lo que comemos, la alimentación saludable. Por eso es importante que justamente que debatamos esto. ¿Qué políticas públicas es necesario llevar adelante? ¿Qué tipo de medidas? ¿Cómo las asociaciones de consumidores podemos contribuir a que haya cada vez mayores alimentos saludables? Entonces, bueno, puede ser que haya quizás en un primer momento alguna resistencia de algún sector de la industria alimentaria, pero así como pasó en el pasado, con acompañamiento, asesoramientos técnicos, informar de cuáles son los reemplazos que tienen las grasas trans, consideramos que justamente es una medida que va a beneficiar al conjunto de la población. Ignacio, pensaba también, imaginando una Argentina a largo plazo, 2050, la necesidad de generar estos contenidos en la educación, ¿no? Porque la nutrición, al generar todo este tipo de situaciones tan tensas como las grasas trans y demás, la mala alimentación, la cantidad de muertes, el número que nos comentabas es realmente impactante. Qué interesante también sería, de cara a una mejor educación en la Argentina, sumar los contenidos que tengan que ver con los nutrientes con los que nos alimentamos, ¿no? Como trabajo a largo plazo, digo. Claro, la formación como consumidores, sí, ¿no? Exactamente, sí, coincido totalmente, y en ese sentido es un aporte interesante que introdujo la ley de etiquetado frontal, ¿no? Que en un par de capítulos llama al Ministerio de Educación de Nación y de las provincias a introducir contenidos de alimentación saludable. Es importante, como decían recién, tanto favorecer la educación y lo que se discutió, que haya información, ¿no? Que las y los consumidores cuenten con información para poder elegir, pero como decían también desde los primeros años en la escuela, en distintos espacios, mismo en los entornos laborales, que haya educación, que haya información para que uno sepa, mira, las grasas trans me hacen mal, si consumo muchas bebidas azucaradas también me hace mal. Por eso es importante esto que decían ustedes, de fomentar
la educación en la población y en las escuelas, y acompañar también con este tipo de medidas, por ejemplo, esto de favorecer la reconversión, que las empresas produzcan alimentos más saludables, y a su vez un factor que incide mucho, ¿no? A veces en la construcción del sentido común o de los temas que uno habla, que tiene que ver con la publicidad, ¿no? Porque a veces es difícil para un adulto, pero para un niño también, decir, no podés comer este producto, y hay alguna caricatura, algún dibujo que lo llama a consumir, o algún personaje famoso. Por eso nos parece importante que haya educación, que haya información y que haya políticas que justamente le den herramientas al Estado para que haya una oferta de productos cada vez más saludables. Educación, información y política de Estados. El muy gran completo, desafío, Ignacio. ¿no? Muy bien. Bueno, seguiremos en contacto, Ignacio, para seguir dialogando y poniendo estos temas en agenda. Un abrazo, muchísimas gracias por el tiempo. Un gusto. Saludos. Bueno, hasta luego. Adiós, Chao, chao. hasta luego.